Muy buenas tardes, les saludo en el amor del Señor. Hoy día voy a atacar el tema la envidia. Como texto para guiarnos, vamos a tomar en la Biblia Génesis 37 del 2 al 4. Vamos a ver lo que dice. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpá, mujeres de su padre, e informaban a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vamos a orar. Les invito a cerrar sus ojos para poder orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar, Señor, conectados. Señor, que esta palabra no sea el que yo esté hablando, sino tú dentro de mí. Señor, haz que esta palabra sea de bendición para, Señor, a las personas que nos están viendo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, este texto que he tomado como referencia es referente a la envidia. ¿Por qué? Porque acá dice que sus hermanos tenían celos de él. Los celos es un sinónimo de la envidia. Porque la envidia es que ellos querían que su padre los amara como antes. Pero amaba más a un solo hijo que era José. Por eso le regalaba sus regalos, le daba. O sea, era como su hijo preferido. Pero sus hermanos, al ver esto, ellos empezaron a tenerle envidia. ¿Y la envidia cómo es? Yo lo tomo como si fuera una pequeña semilla que de alguna forma en un corazón orgulloso, que ya está acostumbrado a ser orgulloso de sí mismo, cae en ese corazón. Pero algunos no nos damos cuenta de eso. Algunos no nos damos cuenta de que esa semilla ya tocó nuestro corazón y que tenemos que orar para desecharla. Pero algunos no se dan cuenta, como los hermanos de José, que mientras que José iba creciendo, ellos iban viendo, y ahí es cuando también iba creciendo la envidia, porque veían que a cada rato su padre le regalaba, lo amaba, hablaba más con él y con los otros. Y entonces, como casi todos amamos la historia de José, la envidia, ¿qué los llevó a hacer? Como sabemos, lo metieron en un pozo profundo, y en ese pozo él estuvo varios días hasta que dice que sus hermanos vieron unos mercaderes y entonces ellos lo vendieron. ¿Por qué lo vendieron? Porque querían deshacerse de él. Querían deshacerse para que su padre lo amara más a ellos que a José. Querían que su padre se olvide totalmente de José y que ahora los ame a ellos. Pero no terminó así como ellos lo querían. Otro texto de referencia que podemos tomar es Gálatas 5:21. Vamos a ver lo que dice Gálatas 5:21. Gálatas 5:21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, la envidia es un pecado más, porque sabemos que a Dios no le gusta el pecado. Entonces, por eso la envidia nos hace perder la salvación. Por eso dice que envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que eso es como un muro
que nos impide llegar al reino de Dios. Por eso la envidia, algunos dicen voy al psicólogo, pero nosotros sabemos los cristianos que la envidia no se maneja con psicólogos, no se maneja porque el hombre no tiene la respuesta para cambiar nuestra vida. El único que lo tiene es Jesús, Dios. Por eso nosotros tenemos que cada día acordarnos de Él. Tenemos que orar. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos en agradarle a Él primeramente. Por eso tenemos que evitar que esta envidia llegue a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque otro versículo es Proverbios. Podemos tomar como referencia Proverbios 14:30. ¿Qué dice Proverbios 14:30? En Proverbios 14:30 nos habla que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Qué es carcoma? Que va destruyendo. ¿Y por qué destruye los huesos? Porque la envidia, al ser un ataque demoníaco, entra hasta lo profundo, más allá de los huesos, y eso va destruyendo nuestra alma. Eso nos va destruyendo. Por eso en Gálatas 5:21 dice que la envidia y otras cosas, borracheras, homicidios, llegan a ser un muro grande que nos impide llegar al reino de Dios, que no podemos llegar a ese lugar que Dios nos ha prometido. Por eso es que la envidia hace tales cosas como lo que hizo sus hermanos de José. Nos llega a hacer cosas incorrectas, pero mientras que nosotros estamos viviendo en esta vida, nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando dentro de nosotros. La envidia, como es saber, nace en un corazón orgulloso. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un corazón orgulloso? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque nosotros, al ser tan altivos como los hijos de Jacob, los 10, al ser nosotros vanagloriosos, cuando otro tiene más que nosotros entonces empezamos a tener como una raíz de amargura que nos quiere hacer deshacernos de esa persona. Por eso es lo que le pasó a los hermanos de José, que ellos sintieron esa raíz de amargura dentro de ellos. Querían que José ya no exista, tenían tanta impotencia por hacerlo desaparecer, y eso los llevó a hacer algo demasiado mal. La envidia los llevó a un extremo un límite. Y si vemos más adelante, dice que Jacob, por su hijo, clamó fuertemente y rasgó sus vestiduras. Ellos querían que su padre no se dé cuenta, no lo tomara con mucho interés, pero el que lo hirió fue a él, a Dios y a Jacob. Entonces, acá vemos que la envidia nos hace perder el reino de Dios, nos hace perder lo que Dios nos promete, porque es un pecado. Por ejemplo, Santiago, podemos ver otro ejemplo en Santiago 3:14. ¿Qué nos dice Santiago 3:14? Santiago 3:14 nos dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, o sea, no se vanaglorien, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos sin contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea que eso también nubla nuestra mente. Cuando nosotros tenemos la envidia, ya no somos nosotros que actuamos,
sea, nuestra alma se perturba, entra otro espíritu dentro de nosotros. Ya no somos nosotros, sino es la envidia que está tomando a nosotros presos, con cadenas. Entonces por eso dice que donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué obra perversa? Porque en nuestra mente se desarrolla ese sentimiento de decir, quiero desaparecerlo a esa persona, quiero tener lo que él quiere. Entonces ellos, los hermanos de José, ¿qué querían tener de él? Querían tener el amor de su padre hacia ellos. Querían quedarse con ese amor. Pero todo terminó siendo una obra perversa. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, lo primero que nos dice. O sea, no se vanaglorie, ni mintáis contra la verdad. O sea, no digas falsas cosas contra esa persona. No hables mal. Entonces, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal y diabólica. O sea, ese deseo, ese pensamiento que se está desarrollando dentro de nosotros, ya no es de Dios, ya no es de nosotros. Eso es una obra diabólica, es terrenal, ya es de la carne. Por eso es de que la envidia a nosotros, por ejemplo, nos lleva a hacer tantas cosas malas, como por ejemplo, si yo tengo un producto, vamos a tomarlo como referencia, yo vendo productos de alta calidad, que tienen garantía, cuestan caro, pero mi vecino vende calidades menores, vende al menor, yo vendo al por mayor, yo gano más, él gana menos. Y mi vecino quiere tener lo que yo tengo, o sea, él quiere tener toda esa ganancia, él quiere tener ese tipo de producto. Entonces, él hace lo posible para tener eso. Él busca, él pide, él llama, tantas cosas, pero después a veces se termina endeudando, ¿Y eso por qué se causa? ¿Por qué se causa? Porque la envidia de tener lo que otros tienen nos hace hacer esas cosas. Eso es lo mismo que sucedió con los hermanos de José. La envidia los llevó a hacer tantas cosas que los metió en un problema. Entonces, porque a la Biblia acá nos explica también en Marcos 15:9, también lo podemos meditar. Marcos 15:9 nos dice, en Marcos 15:9 nos dice, y Pilato les respondió diciendo, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Por qué? Jesús ya sabía que por envidia de que Jesús, antes como sabemos los sacerdotes eran la mayor autoridad en los templos que antes hacían, ellos les obedecían, pedían el préstamo, pero cuando vino Jesús, a medida que él iba creciendo, se iba llenando de conocimiento de lo alto. Y entonces varias personas lo buscaban, porque Jesús no daba una justicia como la de nosotros. Él daba una justicia mejor. Él veía que los milagros que él hacía, por ejemplo, lo resucitó a Lázaro, hacía que los ciegos vean. Y entonces los sacerdotes se quedaban sin poder.
y eso es lo que los llevó a tener envidia. Entonces por eso ellos hicieron un trato con Judas, que Judas el enemigo lo engañó totalmente, su mente también lo perturbó. Entonces él llevó a venderle a Jesús, a su propio maestro, lo vendió. Y entonces la envidia de los sacerdotes, la envidia que tenían, atraparon a Jesús. Y entonces por eso es que los sacerdotes lo llevaron ante el rey, ante Pilato. Por eso es de que Jesús conoce todos nuestros corazones. Él quiere que nosotros le digamos lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, porque Él ya lo sabe. Pero Él quiere que nosotros le digamos que nosotros tenemos envidia, que nos ayude. Pero a veces no reflexionamos sobre esto. La envidia, en la Biblia tenemos varias cosas, varias reflexiones, varios aconsejamientos. Tenemos para explicar, por ejemplo, acá, como de Pilato, como de José. Tenemos tantas referencias en la Biblia para poder nosotros guiarnos, para poder reflexionar, para nosotros poder ver nuestro interior, ver nuestra alma. A veces nosotros nos lastimamos a nosotros mismos y no sabemos que estamos perdiendo la salvación. No sabemos que estamos perdiendo lo que Dios nos regala. Porque los frutos del Espíritu son benignidad, paciencia, templanza, paz, gozo. Son la mayoría de los frutos del Espíritu Santo son un regalo de Dios hacia nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Que cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, ahí esa semilla de orgullo, esa raíz de amargura cae en nuestro corazón. Y cuando no nos damos cuenta que esa raíz, que esa semilla está creciendo dentro de nosotros, cada día por tener más envidia, más celos, eso te domina. Es como una planta que te coge desde los pies, desde las manos, desde la cabeza, y tú ya no te guías, sino que esa planta te guía a hacer algo que tú no debes hacer. Te lleva a hacer algo incorrecto. Bueno, esta ha sido la corta meditación que hemos podido dar. Le doy gracias a Dios que me ha permitido poder transmitir acá en público que nos está viendo. Gracias a Dios podemos una vez más habernos visto, un día más despertar. Y sobre todo quiero dejar este mensaje, que reflexionemos más que todo nosotros en nuestro interior. Muchas gracias, Dios les bendiga.